Aquí practicamos las 128 preguntas oficiales del examen de ciudadanía. Suscríbete. ¿Qué es el Estado de Derecho? Rule of Law. La respuesta es: nadie está por encima de la ley. Nombra un evento importante de la Revolución Americana. La respuesta es: Batalla de Yorktown. ¿Quién firma los proyectos de ley para convertirlos en ley? La respuesta es: el presidente. Nombra las 3 ramas de gobierno. La respuesta es: legislativa, ejecutiva y judicial. ¿Cuál es el nombre del presidente de Estados Unidos ahora? La respuesta es: Donald Trump. ¿Cuál es el sistema económico de Estados Unidos? La respuesta es: capitalismo. ¿Por qué los jueces de la Corte Suprema sirven de por vida? La respuesta es: para ser independientes de la política. ¿Cuál es la capital de tu estado? La respuesta es: respuestas variarán. ¿Cuántos miembros con derecho a voto tiene la Cámara de Representantes? La respuesta es: 435. ¿Cuál es la capital de los Estados Unidos? La respuesta es: Washington, D.C. Nombra un ejemplo de innovación estadounidense. La respuesta es: el foco eléctrico. ¿Quién es el presidente actual de la Corte Suprema? La respuesta es: John Roberts. Nombra uno de los escritores de los Federalist Papers. La respuesta es: James Madison. Nombra 2 promesas que hacen los nuevos ciudadanos en el juramento de lealtad. La respuesta es: obedecer las leyes y ser leal a los Estados Unidos. ¿Quiénes vivían en América antes de la llegada de los europeos? La respuesta es: indios americanos. Si el presidente no puede servir, ¿quién se convierte en presidente? La respuesta es: el vicepresidente. Menciona 2 ejemplos de participación cívica en Estados Unidos. La respuesta es: votar y postularse a un cargo. ¿Cómo se llama el himno nacional? La respuesta es: The Star Spangled Banner. La Constitución de Estados Unidos comienza con We the People. ¿Qué significa? La respuesta es: autogobierno. ¿Cuántos senadores tiene cada estado? La respuesta es: 2. ¿Qué fue la Gran Depresión
La respuesta es la recesión económica más larga de la historia moderna. Durante la Guerra Fría, ¿cuál fue una de las principales preocupaciones de Estados Unidos? La respuesta es el comunismo. ¿Por qué fueron importantes los Federalist Papers? La respuesta es apoyaron la aprobación de la Constitución. ¿Qué hizo la Proclamación de Emancipación? La respuesta es liberó a los esclavos. ¿Qué es el Día de los Caídos? La respuesta es un feriado para honrar a los soldados que murieron en servicio militar. ¿Por qué entró Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial? La respuesta es porque Alemania atacó barcos estadounidenses. ¿Quién elige a los senadores de Estados Unidos? La respuesta es ciudadanos de su estado. ¿Cuánto dura el mandato de un senador? La respuesta es 6 años. Nombra 3 feriados nacionales de Estados Unidos. La respuesta es Día de la Independencia, Día de Acción de Gracias, Navidad. ¿Cuáles son las dos partes del Congreso? La respuesta es Senado y Cámara de Representantes. ¿Qué es el Día de la Independencia? La respuesta es la celebración de la independencia de Estados Unidos. ¿Cuándo obtuvieron el derecho al voto todas las mujeres? La respuesta es 1920. ¿Qué territorio compró Estados Unidos a Francia en 1803? La respuesta es Luisiana. ¿A quién representa un miembro de la Cámara de Representantes? La respuesta es a los ciudadanos de su distrito. ¿Quién elige a los miembros de la Cámara de Representantes? La respuesta es ciudadanos de su distrito. ¿Qué parte del gobierno federal escribe leyes? La respuesta es Congreso. Menciona 3 derechos de todas las personas que viven en Estados Unidos. La respuesta es libertad de expresión, libertad de religión, derecho a portar armas. Nombra una cosa por la que es famoso Martin Luther King, Jr. La respuesta es luchó por los derechos civiles. Nombra una cosa que hace la Constitución de Estados Unidos. La respuesta es forma el gobierno. ¿Cuánto dura el mandato de un representante? La respuesta es 2 años. ¿Cuándo comenzó la Gran Depresión?
La respuesta es 1929. ¿Cuál es el propósito de la 10ª enmienda? La respuesta es: los poderes no otorgados al gobierno federal pertenecen a los estados o al pueblo. ¿Por qué es importante la Declaración de Independencia? La respuesta es: dice que Estados Unidos es libre del control británico. ¿Cuántas enmiendas tiene la Constitución? La respuesta es 27. ¿Qué hace el Poder Judicial? La respuesta es: revisa leyes. ¿Cuál es el nombre del presidente de la Cámara de Representantes ahora? La respuesta es Mike Johnson. ¿A quién representa un senador de Estados Unidos? La respuesta es: a los ciudadanos de su estado. Nombra un poder exclusivo del gobierno federal. La respuesta es: imprimir dinero. ¿Quién es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas? La respuesta es: el presidente. Nombra una cosa por la que es famoso Alexander Hamilton. La respuesta es: primer secretario del Tesoro. ¿Qué es el Día de los Veteranos? La respuesta es: un feriado para honrar a las personas que han servido en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. ¿Por qué entró Estados Unidos en la Guerra de Corea? La respuesta es: para detener el comunismo. Nombra una guerra que peleó Estados Unidos en los 1800. La respuesta es: la Guerra Civil. ¿Quién veta los proyectos de ley? La respuesta es: el presidente. Nombra una cosa por la que es famoso Thomas Jefferson. La respuesta es: escritor de la Declaración de Independencia. ¿A qué mostramos lealtad cuando decimos el juramento de lealtad? La respuesta es: a la bandera. ¿Cuántos mandatos puede servir un presidente? La respuesta es 2. ¿Quién es el gobernador de tu estado ahora? La respuesta es: respuestas variarán. ¿Cómo se hacen cambios a la Constitución? La respuesta es: enmiendas. ¿Por qué es importante el colegio electoral? La respuesta es: decide quién es elegido presidente. ¿Por qué la bandera tiene 13 franjas? La respuesta es: porque había 13 colonias originales.
¿Por qué entró Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial? La respuesta es el ataque a Pearl Harbor. Nombra a tu representante en la Cámara. La respuesta es respuestas variarán. ¿Cómo pueden las personas convertirse en ciudadanos de Estados Unidos? La respuesta es naturalización. ¿Por qué entró Estados Unidos en la Guerra de Vietnam? La respuesta es para detener el comunismo. ¿Quién nombra a los jueces federales? La respuesta es el presidente. ¿Quién fue presidente durante la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial? La respuesta es Franklin Roosevelt. ¿Qué hace el gabinete del presidente? La respuesta es aconseja al presidente. ¿Quién puede votar en elecciones federales? La respuesta es ciudadanos de los Estados Unidos. Nombra una guerra que peleó Estados Unidos en los 1902. La respuesta es la Segunda Guerra Mundial. Nombra una tribu indígena de Estados Unidos. La respuesta es Navajo. ¿Qué grupo de personas fue traído y vendido como esclavos? La respuesta es africanos. ¿Cómo se llama la guerra entre el norte y el sur en Estados Unidos? La respuesta es la Guerra Civil. Nombra un conflicto militar de Estados Unidos después del 11 de septiembre de 2001. La respuesta es la guerra en Afganistán. ¿Qué documento fundacional fue escrito en 1787? La respuesta es la Constitución. ¿Por qué cada estado tiene 2 senadores? La respuesta es representación igualitaria. Nombra 2 puestos a nivel de gabinete. La respuesta es secretario de Estado y secretario de Defensa. Menciona una enmienda sobre quién puede votar. La respuesta es ciudadanos de 18 años o más pueden votar. ¿Qué evento importante ocurrió el 11 de septiembre de 2001? La respuesta es terroristas atacaron a los Estados Unidos. Nombra un líder del movimiento por los derechos de la mujer en los 1800. La respuesta es Susan B. Anthony. ¿Por qué entró Estados Unidos en la Guerra del Golfo Pérsico? La respuesta es para sacar al ejército iraquí de Kuwait.
¿Por qué la bandera tiene 50 estrellas? La respuesta es porque hay 50 estados. Nombra una cosa por la que es famoso Dwight Eisenhower. La respuesta es general durante la Segunda Guerra Mundial. Nombra una cosa por la que es famoso James Madison. La respuesta es padre de la Constitución. ¿Qué guerra terminó con la esclavitud? La respuesta es la Guerra Civil. ¿Qué protege la Declaración de Derechos, Bill of Rights? La respuesta es los derechos básicos de los estadounidenses. El presidente de Estados Unidos es elegido por ¿cuántos años? La respuesta es 4. ¿Qué guerra pelearon los americanos para ganar su independencia de Gran Bretaña? La respuesta es la Guerra Revolucionaria. Nombra una cosa por la que es famoso George Washington. La respuesta es primer presidente de los Estados Unidos. ¿Por qué hay 3 ramas de gobierno? La respuesta es para que una parte no sea demasiado poderosa. ¿Cuántos jueces se necesitan para decidir un caso en la Corte Suprema? La respuesta es 5. ¿Por qué los hombres de 18 a 25 años deben registrarse en el servicio selectivo? La respuesta es requerido por la ley. ¿Dónde está la Estatua de la Libertad? La respuesta es Nueva York. ¿Cuántos jueces hay en la Corte Suprema? La respuesta es 9. Nombra un poder exclusivo de los estados. La respuesta es dar licencias de conducir. ¿Qué hizo el movimiento de derechos civiles? La respuesta es poner fin a la discriminación racial. Nombra un evento importante de la Guerra Civil. La respuesta es Proclamación de Emancipación. ¿Quién es uno de los senadores de tu estado ahora? La respuesta es respuestas variarán. ¿Cuál es la ley suprema del país? La respuesta es Constitución. Nombra un poder del Congreso. La respuesta es escribir leyes. ¿Cuánto tiempo sirven los jueces de la Corte Suprema? La respuesta es de por vida. ¿Cuál es el nombre del vicepresidente de Estados Unidos ahora?
La respuesta es Chata D. Vance. ¿Qué enmienda dice que todos los nacidos o naturalizados en Estados Unidos son ciudadanos? La respuesta es la enmienda 14. ¿Por qué los representantes sirven por períodos más cortos que los senadores? La respuesta es para seguir más de cerca la opinión pública. ¿Qué documento dijo que las colonias eran libres de Gran Bretaña? La respuesta es Declaración de Independencia. Nombra una cosa por la que es famoso Benjamin Franklin. La respuesta es primer director general de Correos de Estados Unidos. Nombra una razón por la que los colonos vinieron a América. La respuesta es libertad. Las palabras vida, libertad y la búsqueda de la felicidad están en ¿qué documento fundacional? La respuesta es Declaración de Independencia. El presidente de Estados Unidos está a cargo de ¿qué rama de gobierno? La respuesta es ejecutiva. ¿Cuándo obtuvieron el derecho al voto todos los hombres? La respuesta es 1870. Nombra una parte del poder ejecutivo. La respuesta es el gabinete. Nombra un documento que influyó en la Constitución. La respuesta es Declaración de Independencia. Nombra una parte del Poder Judicial. La respuesta es la Corte Suprema. ¿Por qué es importante pagar impuestos federales? La respuesta es requerido por la ley. Nombra 5 de los 13 estados originales. La respuesta es Nueva York, Nueva Jersey, Pensilvania, Virginia, Georgia. ¿Cuándo fue adoptada la Declaración de Independencia? La respuesta es 4 de julio de 1776. ¿Quién escribió la Declaración de Independencia? La respuesta es Thomas Jefferson. Menciona una manera en que los estadounidenses pueden servir a su país. La respuesta es votar. ¿Cuál es la forma de gobierno de los Estados Unidos? La respuesta es república. Nombra una cosa por la que es famoso Abraham Lincoln. La respuesta es liberó a los esclavos. ¿Cuántos senadores hay en Estados Unidos? La respuesta es 100.
Nombra un poder del presidente. La respuesta es firmar proyectos de ley para convertirlos en ley. Nombra una razón por la que los americanos declararon su independencia de Gran Bretaña. La respuesta es impuestos altos. Nombra dos ideas importantes de la Declaración de Independencia y la Constitución. La respuesta es igualdad y libertad. ¿Por qué algunos estados tienen más representantes que otros? La respuesta es porque tienen más gente. ¿Cuál es la corte más alta de los Estados Unidos? La respuesta es la Corte Suprema. ¿Quién fue el principal rival de Estados Unidos durante la Guerra Fría? La respuesta es la Unión Soviética. El primer lema de la nación fue E pluribus unum. ¿Qué significa? La respuesta es de muchos, uno.